Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Reino Unido. La reina británica y cabeza de la Comunión Anglicana aprueba con su firma la unión legal de personas del mismo sexo. Estados Unidos. El obispo de Erie retira la condición de institución católica a un hospital que practicará esterilizaciones. Siria. Superior de los franciscanos advierte que al apoyar a los rebeldes sirios, Occidente ayuda a asesinar a los cristianos. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Ministra de Sanidad presenta estudio en el que se denuncia que ser madre es causa de discriminación. Asociación de Familias Numerosas de Madrid denuncia que la Consejería de Asuntos Sociales olvida a las familias numerosas. Juan Manuel Cotelo finaliza en la Catedral de Valencia el rodaje de su última película sobre la veracidad de la fe. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional. Reino Unido. La ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en Inglaterra y Gales ha recibido este miércoles la aprobación con la firma de la reina Isabel II, tras superar todos los trámites parlamentarios. Aunque ha entrado en vigor, el texto legislativo establece que las bodas entre parejas del mismo sexo no se celebrarán en Inglaterra y Gales hasta el verano de 2014. Irlanda del Norte y Escocia tienen las competencias transferidas. La ley recibió la sanción real después de que la Cámara de los Lores aprobase el lunes la legislación en su tercera y última lectura y la de los comunes aprobara, en un mero trámite, el texto remitido por los pares. Esta ley ha sido impulsada por el gobierno británico de coalición formado por conservadores y liberal-demócratas. La tramitación parlamentaria estuvo rodeada por la polémica desde que pasó por las comunes en mayo, cuando el primer ministro conservador David Cameron necesitó del apoyo de los laboralistas y liberal-demócratas para sacarlo adelante debido al rechazo de casi la mitad de los Tories. Al proyecto de Cameron se opuso no solo un sector de su propio partido, sino también la Iglesia anglicana, por lo que los impulsores de la ley bajo el mandato de David Cameron incluyeron en el texto la prohibición expresa a que las iglesias de Inglaterra y Gales pudieran celebrar este tipo de ceremonias. Aún así, cualquier organización religiosa podrá hacerlo, pidiendo autorización al gobierno británico. Sin embargo, este tema ha dado lugar a una importante corriente cívica. La Coalición para el Matrimonio, el grupo que organizó la oposición al proyecto de ley, se establece ahora como uno de los más poderosos grupos del país, consiguiendo que muchos ciudadanos planten cara a la imposición ideológica del pseudomatrimonio gay. En declaraciones a The Telegraph, Colin Hart, director de campaña de este grupo, ha dicho: Cameron tiene que recordar que la Coalición para el Matrimonio tiene cerca de 700.000 seguidores, casi 6 veces el número de miembros del Partido Conservador. El matrimonio sí le importa a la gente por todo el país. Saben que es único y la base de familias estables. Coalición para el Matrimonio será clave ante las elecciones de 2015. Estados Unidos. El obispo de Erie, Pensilvania, Monseñor Lawrence Perisco, ha declarado que el hospital más grande de la ciudad ya no será considerado una institución católica, después de que sus dueños señalaran que comenzarán a realizar esterilizaciones, lo que constituye una violación a la fe católica. El hospital St. Vincent pasará de manos de las Hermanas de San José del noreste de Pensilvania a la administración de la empresa Highmark, con base en Pittsburgh. Monseñor Perisco ha explicado que las directivas de la Santa Sede establecen que las instituciones y hospitales católicos no puedan promover ni consentir prácticas anticonceptivas ni la esterilización directa de hombres o mujeres. Como obispo de esta diócesis, tengo la responsabilidad como pastor, maestro y sacerdote de informar a los fieles sobre esta decisión, ha declarado. Se debe básicamente a las ligaduras de trompas y las vasectomías masculinas, ha dicho la hermana Mary Herman, presidenta de la orden que desde 1875 tuvo el control mayoritario en la junta directiva de este hospital. Monseñor Perisco ha señalado que su declaración no significa que los católicos no puedan hacer uso de los servicios de St. Vincent. Significa más bien que la institución no podrá ser identificada como católica ni ser ligada a los preceptos éticos y religiosos de la Iglesia Católica. Estados Unidos. Una pareja de Virginia advirtió que si no encontraba padres adoptivos, practicarían el aborto de su hijo en gestación después de que le diagnosticaran síndrome de Down. El matrimonio contactó para ello una agencia de adopción. La noticia llegó a oídos de un sacerdote católico, Thomas Vanderwood, de la parroquia de la Santa Trinidad, en Gainesville, Virginia,
quien tras cerciorarse de la veracidad de lo expuesto, pidió a una feligresa publicar en Facebook un llamamiento para buscar unos nuevos padres que pudieran criar al pequeño. La pareja vive en un estado donde el aborto está prohibido después de 24 semanas. Dado que la madre ya estaba de casi 6 meses de embarazo, el sacerdote tenía muy poco tiempo para encontrar padres adoptivos adecuados. Sin embargo, a las pocas horas de realizada la publicación en Facebook, más de 1000 parejas de todo el mundo respondieron a la llamada ofreciéndose como padres adoptivos. La parroquia tuvo que conseguir personal adicional para atender las peticiones, ha declarado Marta Drinnen, directora de la formación de la fe en adultos y liturgia de la parroquia. Es realmente hermoso, ha asegurado el sacerdote, pues tienes a ese bebé no nacido con discapacidad y todas estas personas se ofrecieron a cuidarlo casi de inmediato. Es realmente un testimonio de la bondad de la gente. Diane Grover, fundadora y presidenta de la Coalición Internacional para el Síndrome de Down, ha subrayado la importancia de informar a las parejas que están considerando la posibilidad de aborto de bebés con síndrome de Down de que la adopción es una alternativa viable que apunta a una respuesta rápida y contundente como la que se ha recibido en este caso. El presidente de la Sociedad Nacional para el Síndrome de Down de Estados Unidos, John Coleman, ha destacado que ver que hay tantas familias que valoran a un niño que tiene síndrome de Down como a cualquier otro niño y que lo quieren criar como propio es una llamada de atención para nuestra sociedad. Siria. Tras el incremento de las acciones violentas por parte de los opositores al régimen sirio, que tiene como objetivo expulsar a los cristianos del país, el padre Halim Nujaim, superior de los franciscanos en Siria y el Líbano, ha condenado abiertamente el apoyo que reciben los extremistas. Quisiera que todo el mundo sepa que al apoyar a los rebeldes sirios, Occidente apoya a los extremistas religiosos y ayuda a asesinar a los cristianos. Hay ciudades sirias en las que apenas quedan cristianos. Un ejemplo de ello es la localidad de Hashaniyet, donde solo permanece un 10% de los 4.000 cristianos que vivían antes de comenzar el conflicto. No hay semana en la que no se informe de ataques contra los cristianos por parte de los extremistas islámicos que luchan para derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Como excusa, suelen utilizar acusaciones falsas de ofensas al Islam por parte de los fieles a Cristo. En ese contexto, el apoyo político y militar que Occidente, Estados Unidos y Europa puedan prestar a los rebeldes es visto por los cristianos de la región como una catástrofe que llevaría a la práctica desaparición del cristianismo en Siria. Santa Sede. Está ya muy próximo el primer viaje internacional del Papa Francisco para asistir en Brasil a la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Todos los jóvenes peregrinos inscritos oficialmente encontrarán dentro de sus mochilas un manual de bioética. El padre Scott Borgman, de la Pontífica Academia Pro Vita, nos habla sobre ello. ¿Es ético que una persona viva conectada a una máquina? ¿Cómo afecta a los niños saber que fueron concebidos in vitro? ¿Cuáles son las consecuencias del aborto? Son algunas cuestiones que afronta este manual de bioética que recibirán los peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Damos respuestas a las preguntas que se hacen hoy en día los jóvenes sobre la importancia de la vida, sobre su significado. Creo que es una buena respuesta a algunas de estas preguntas. El sacerdote Scott Borgman, de la Pontificia Academia Pro Vita, destaca que es un manual muy manejable y práctico que los jóvenes se encontrarán dentro de la mochila oficial. Como veis, no es un libro muy largo, es fácil de entender. Tiene preguntas muy frecuentes que harán entender a la gente la bioética. Lo han preparado y editado la Fundación Jegon Lejeune, los obispos de Brasil y el Centro de Estudios Biosanitarios de España. El documento aborda con claridad cuestiones delicadas como la fecundación asistida o el aborto, pero con un lenguaje muy respetuoso y sencillo, accesible a todos. La pregunta es, ¿qué es la bioética? Es ética médica. Además, es un estudio sobre lo que es correcto en las prácticas médicas o lo que es nuevo en el campo de la investigación. Pero cuando empiezas a verlo en detalle, te das cuenta de que es un manual práctico para la vida cotidiana. Se afrontan asuntos como la infertilidad o los niños con discapacidad, por ejemplo. Cada mochila del peregrino contendrá uno de estos manuales. En total se distribuirán más de 2 millones de ejemplares, que de momento se han traducido del francés a otros 3 idiomas, inglés, español y portugués.
Pasamos al bloque nacional. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado este miércoles en el Ministerio de Sanidad el estudio Análisis de los comportamientos socioeconómicos de las familias, realizado por la ONG Acción Familiar, y en el que se denuncia que ser madre es una causa de discriminación. Este informe señala que para medir la calidad de vida de los hogares no solo hay que tener en cuenta los ingresos, sino también variables como el maltrato, la violencia y el aborto. En este sentido, recuerda que desde el año 2000 han sido asesinadas en el entorno familiar 821 mujeres y desde el año 2002 se han producido 1,3 millones de abortos. Por otra parte, el texto hace referencia a los ingresos medios anuales de los hogares, que han disminuido en 2.000 euros. Los hogares tienen un alto grado de endeudamiento, básicamente como consecuencia de la compra de la vivienda principal, que supone casi el 60% de dicho endeudamiento. Además, el 20,84% de los hogares tienen al menos a la mitad de sus miembros activos en paro y el 10,67% a todos sus miembros activos en paro. Finalmente, el análisis de los comportamientos socioeconómicos de las familias señala que la población española es una población envejecida por el descenso de nacimientos y un aumento significativo de la esperanza de vida, que se sitúa en los 82 años, y por ello reclama la puesta en marcha de un plan de familia. De esta forma, el texto concluye que el plan debe contar con dos objetivos prioritarios: el reconocimiento y valoración de la familia como institución necesaria para la estabilidad y cohesión social y para un crecimiento económico sostenido, y el apoyo a la familia en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones educativa, reproductiva, socializadora o de solidaridad intergeneracional, entre otras, de las que se beneficia toda la sociedad. Muchas familias numerosas tienen que atender, cuidar y asistir a miembros de su familia: abuelos, hijos dependientes o discapacitados, cuñados, hermanos, sin capacidad económica y asistencial para tenerlos en casa, ni tampoco para llevarlos a residencias o ayudarse con las residencias de día. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid denuncia que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid no prioriza a las familias numerosas en estos casos. El criterio para el acceso a las ayudas en la Ley de Dependencia no contempla a las familias numerosas que cuidan a personas dependientes. El colectivo señala que es un claro ejemplo de la nula política familiar que existe en la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que desde la Asociación de Familias Numerosas de Madrid solicitan y sugieren a la Dirección General de Coordinación de la Dependencia que priorice en las listas de ayuda a personas dependientes cuando éstas conviven en una familia numerosa. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid se compromete así a seguir luchando para que estas necesidades se atiendan con justicia y que el criterio de familia numerosa prime para el acceso a las ayudas. También en otro campo, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez, ha denunciado recientemente que el Ministerio de Industria haya frenado las ayudas para familias numerosas en la reforma energética. Y es que al pasado viernes 12 de julio, el Gobierno en el Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma energética. Además de subir la luz para los hogares españoles, muy castigados ya por la crisis y los intentos de combatirla, limita también el bono social. En un comunicado remitido a Hazte Oír, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez, ha señalado que las familias numerosas son de por sí un colectivo que sufren más que otros por esta nueva subida de la luz. No es un capricho tener que poner 3 lavadoras diarias o tener 3 o 4 habitaciones con luz a la vez o calentar una casa más amplia que muchas otras o pagar el agua caliente de varias duchas diarias. No se tiene en cuenta las familias numerosas, es como si no existieran. Sin embargo, son las que aportan un mayor número de hijos a esta sociedad envejecida y nos castigan por ello, añade Menéndez. Una familia numerosa gasta más porque son más. Basta con aplicar la renta per cápita en el consumo energético y ser así más justos con las familias numerosas. Es lo que pedimos, es lo que exigimos, ha concluido. El director de cine, Juan Manuel Cotelo, ha concluido en la Catedral de Valencia el rodaje de una película que tratará sobre la veracidad de la fe y que recoge testimonios en 10 países distintos de Europa y Sudamérica. El film ha sido elaborado por la productora católica valenciana Infinito Más Uno, creadora también de la película La Última Cima y la serie titulada Te puede pasar a ti, que recoge historias de conversiones actuales. La nueva película, que aún no tiene título decidido, trata sobre una investigación que emprende un agente sobre la verdad de la fe. Si todo es falso, seguiremos como hasta ahora, pero si fuera verdad, algo habría que cambiar, ha explicado el director. La idea es poner sobre la mesa los pilares básicos de la fe desde la perspectiva de la gente de la calle con las preguntas: ¿qué hemos de hacer si descubrimos que Dios nos ama, nos perdona, nos espera? ¿Cómo afecta a mi vida si es cierto que tengo una madre en el cielo a quien no conozco? ¿Qué implicación tendría que cualquiera pudiera hablar con Dios en todo momento? ¿Todo esto es un cuento de hadas para creer o no creer sin consecuencias, o es una verdad que afecta a mi vida hoy?
En definitiva, trato de resolver la cuestión práctica, no teórica, de qué tiene que ver Dios conmigo, ha añadido Cotelo. Está previsto que se estrene este año de forma simultánea en 20 países, aunque aún no hay fecha definitiva. En su primer viaje a América Latina, el Papa ha querido expresamente que sea un viaje muy intenso. Prueba de ello es que ha añadido algunos encuentros al programa que ya había dejado aprobado el Papa emérito Benedicto XVI. También ha hecho algunas variaciones. En primer lugar, ha pedido que lleven un papamóvil descubierto, en lugar del que se usaba hasta ahora en los viajes. A pesar de que se trata de un desafío a la seguridad, en el Vaticano no tienen miedo. Otra petición especial del Papa Francisco es la de visitar a pie una favela de Río, donde entrará en una de las casas para visitar a una familia. Además, el Papa argentino ha añadido a la agenda una visita al santuario de Nuestra Señora de Aparecida, por quien siente una especial devoción y para rezar especialmente por la JMJ y por su propio pontificado. También cambia una pequeña tradición papal. El Vaticano ha anunciado que no habrá rueda de prensa en el avión hacia Río. En su lugar, el Papa hablará personalmente con los periodistas uno a uno. Así queda compuesta la agenda del Papa en Río de Janeiro. Francisco ha dado su estilo personal a su próximo viaje a Río de Janeiro y ha pedido que incluya una visita a un santuario de la Virgen María y encuentros con enfermos y necesitados. El resultado es una intensa agenda que regalará escenas inolvidables. El Papa despegará del aeropuerto de Fiumicino en Roma a las 8:45 del lunes 22 de julio. Tras casi 12 horas de vuelo, aterrizará en Río de Janeiro a las 4 de la tarde. La ceremonia oficial de bienvenida con la presidenta Dilma Rousseff no será en el aeropuerto, sino en el Palacio Guanabara. Luego el Papa se retirará a descansar en la residencia del arzobispo de Río. Durante su primer día en Brasil, no mantendrá encuentros públicos para recuperarse del jet lag. El miércoles viajará en helicóptero al santuario de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil, a unos 200 kilómetros de Río de Janeiro. Allí celebrará una misa y almorzará con jóvenes seminaristas. De regreso visitará el Hospital San Francisco de Asís, que atiende a enfermos de SIDA. El jueves 25 de julio recibirá las llaves de oro de la ciudad y bendecirá las banderas olímpicas. Luego visitará la favela de Manguinhos, en la que viven unas 50.000 personas. Por la tarde a las 6 tendrá el primer gran encuentro con los jóvenes peregrinos en las playas de Copacabana. El viernes 26 confesará a algunos de ellos en un parque de la ciudad y se reunirá con otros jóvenes de la cárcel de Río de Janeiro. Al anochecer participará en un evocador Vía Crucis por las calles de Río, en el que rezará por los problemas que afrontan los jóvenes en todo el mundo. El sábado 27 de julio mantendrá un encuentro con políticos y empresarios en el Teatro Municipal de Río. Por la noche será la emocionante vela de oración junto al menos 1 millón de jóvenes. El domingo clausurará la JMJ con una misa en ese mismo lugar y anunciará la ciudad elegida para la próxima Jornada Mundial de la Juventud dentro de 2 años. Antes de regresar a Roma se reunirá con representantes de todos los obispos de América Latina, el continente de la esperanza. Su avión aterrizará en Roma el lunes 29 a las 11:30 de la mañana. Con una agenda tan intensa, es previsible que Francisco y su séquito se tomen algunos días de vacaciones para recuperar fuerzas. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.